Buenas noches, mi nombre es Henry Andrés Freire González, estudiante de la especialización en seguridad informática de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este video presentaré la sustentación del informe técnico final titulado Capacidades técnicas, tácticas y de respuesta para equipos Red Team y Blue Team, desarrollado en el marco del seminario especializado bajo la asesoría del ingeniero Edwin Trigos Sánchez. Vamos a empezar con la introducción. Bueno, la transformación digital y la interconexión permanente de sistemas han incrementado de manera significativa la exposición de las organizaciones frente a amenazas de ciberseguridad. En este contexto, los ejercicios coordinados de Red Team y Blue Team se han convertido en una herramienta esencial para evaluar de forma controlada la capacidad de una organización para resistir, detectar y responder a ataques reales. El propósito de este trabajo es integrar en un solo caso de estudio todos los elementos: el marco legal y ético, las metodologías de prueba de instrucción, la ejecución práctica de un escenario Red Team y el análisis defensivo desde la óptica del Blue Team. Pasemos a los objetivos. Acá están los objetivos. Entonces, el objetivo en general de este trabajo fue analizar de manera integral el escenario de la organización ficticia Secura Novalax desde la perspectiva Red Team y Blue Team, articulando los marcos normativos y éticos aplicables con la demostración práctica de vulnerabilidades y la propuesta de medidas de mejora que fortalezcan la postura de su ciberseguridad. A ver, de este objetivo se medirían los objetivos específicos. El primero, caracterizar el marco legal y deontológico que regula las pruebas de seguridad informática en Colombia, con énfasis en la Ley 1273 del 2009, la normativa de protección de datos personales y el Código de Ética de CODNIA. Segundo, diseñar y ejecutar el ejercicio de RIPTIN en un entorno de laboratorio controlado que demostrará la explotación de Reyeto HFS 2.3 en un host A, el uso de técnica de pivoting y la explotación de MS17010, lo que llamamos Eternal Blue, en un host B. Tercero, analizar el mismo escenario desde la óptica del Blue Team, identificando indicadores de compromiso y promoviendo acciones de contención y de hardening. Y cuarto, integrar los resultados de las cuatro etapas en un análisis técnico, que es el presente, que relaciona las evidencias con los riesgos de negocio, los requisitos legales y las obligaciones éticas de cada uno de nosotros como ingenieros. A ver, el desarrollo del informe. Este informe se hizo bajo las cuatro etapas que trabajamos en todo el seminario especializado: la etapa 1, marco legal, metodológico y ético; la etapa 2, análisis del acuerdo contractual; la etapa 3, ejercicio del RIT Team; y la etapa 4, análisis de Blue Team y el cierre. El proyecto se desarrolló en estas cuatro etapas articuladas alrededor del caso Secura Nova Labs. La etapa 1 se centró en el marco legal, metodológico y ético de las pruebas de instrucción en Colombia, revisando metodologías como el OSCTV y PENTEST y las normas como la Ley 1273 del 2009 y la Ley 1581 del 2012. Ya para la etapa 2, que es la que vemos más adelante, ya para la etapa 2 se analizó un acuerdo contractual propuesto por Segura Novolax, identificando cláusulas incompatibles con el ordenamiento jurídico y con el código de ética de nosotros como ingenieros, el cual nos lo da el CONIA, como la prohibición de denunciar delitos informáticos o el incumplimiento de actividades ilícitas. En la etapa 3 se trasladó este marco a un entorno técnico, ejecutando un ejercicio de RIPTIN completo en un laboratorio con máquinas virtuales. Finalmente, en la fase 4 o etapa 4 se reinterpretó este mismo escenario desde la perspectiva pero del Blue Team, planteando estrategias de detección, respuesta y mejora continua. Voy a pasar al escenario del laboratorio, que es el que más nos interesa, la parte de la etapa 3. En ese laboratorio lo que hicimos fue construir sobre tres máquinas virtuales un equipo atapacante con Parrot of Security, un HOSA con Windows 7 con doble interfaz de red conectado tanto a la red externa como a la red interna. Acá vemos el diagrama, y un hostben también con Windows 7, pero ubicado únicamente en una red interna con un servicio Samba expuesto en el puerto 445.
Por diseño, la máquina del atacante no tiene comunicación con, con el Windows 7 Professional final de la red interna. Solamente va a tener comunicación con nuestro HOSA, el cual tiene las dos tarjetas de red. Ahora vamos a ver el desarrollo del ataque. Para esto iré pasando cada una de las actividades que se hicieron y voy a ir explicando de manera breve por el que el tiempo no puede ser más de 15 minutos. A ver, desde la perspectiva del Red Team, el ataque se puede dividir en cuatro momentos claves. En primer lugar, se identificó que HOSA exponía Reyeto HFS 2.3 a partir de la versión y se asoció esto a una vulnerabilidad conocida que se publicó como la CVE 2014-6287, la cual permite ejecución remota de código a través de parámetros search y el uso de macros de HFS. Para validar esta vulnerabilidad de forma controlada, lo que hice fue construir una petición HTTP que inyectaba un comando ping al host A hacia el parrot. Este comando, cuando lo hice, capturé el tráfico para confirmar la recepción de este comando a través de esa vulnerabilidad, demostrando que efectivamente a través de tirar esta URL se podía ver que había tráfico ISMP, acá se ven los ACK, donde el host A lo recibía. Listo. En un segundo momento lo que hice fue pasar de esta prueba básica a la explotación automática utilizando Metasploit. Para esto utilicé diferentes módulos, el reyeto HFSEXE con un payload de una shell reversa, que es la que está por defecto en el Metasploit, en lo que configurando el host como objetivo y el parrot como mi equipo de escucha. La ejecución del exploit me permitió establecer una sesión de Meterpreter sobre host A, otorgando control interactivo sobre el sistema, ejecutando comandos, revisión de interfaces de red y preparación para hacer el pivote o movimiento lateral. En tercer lugar, lo que hice fue configurar el pivote a través de un módulo de autoroute. Para eso se registraron las rutas hacia las redes de la máquina atacante y posteriormente con el módulo por proxy se creó la redirección para que el host A a través de un puerto fuera ese enlace al host B, en este caso el puerto 445. A ver, sobre este canal lo que hizo fue lanzar el exploit del Eternal Blue, o lo que se llama MS17-010, apuntando lógicamente hacia el puerto que destiné en ese por proxy, pero llegando en realidad hacia el host B. El resultado pues, fue la apertura de una sesión de Meterprete, esta vez sobre host B, con privilegios suficientes para hacer lo que la guía ordenaba, que era la creación y eliminación de una cuenta con mi nombre de usuario. Por acá abajo ya lo vemos, con mi nombre completo, nombre y apellido. Por acá vemos cómo se hizo, por acá veo que el proxy, y en cada una de las figuras vamos viendo cada una de los pasos que se realizaron acá. Ya entonces estoy con Sysis verificando que estoy realmente en host B y efectivamente tengo privilegios. Con eso ya entonces lo que hago es agregar el usuario, como lo dijo Henry Fraile, mi primer nombre, mi primer apellido, y luego colocándolo como grupo administrador para luego finalmente eliminarlo. Eso lo hice en una fase de post explotación. Después, al final, eh, con esta prueba nos dimos cuenta, o me di cuenta más bien, que una vez comprometido el servidor interno es posible manipular identidades y privilegios con un impacto directo sobre la integridad y trazabilidad de todo el servidor. Ahora voy a ir a la perspectiva desde el Blue Team para ver un poquito sobre los apartados, que pena me vuelvo un poquito, y acá vamos a hablar sobre el Blue Team para que tengamos claro esa parte. Entonces, desde la perspectiva del Blue Team, el mismo escenario se analizó, o sea, analizamos el mismo escenario sobre las tres máquinas y sobre lo que estaba pasando a través del ataque.
enfocado pero ahora a la detección y respuesta. En primer lugar, lo planteé la necesidad de confirmar que el incidente antes de tomar medidas drásticas. Entonces, esto lo que hay que hacer es revisar procesos y conexiones con herramientas como Netad, Taskil y el visor de eventos del equipo, buscando puertos inusuales, o sea, ese puerto abierto que uno ve inusualmente que no debería estar ahí, la creación de cuentas no autorizadas. En, segun- en segundo lugar, lo que destaco del Blue Team es la importancia de capturar el tráfico de red y correlacionarlo con los registros del sistema. En el caso del laboratorio, patrones como conexiones hacia el puerto 5000 y la actividad inusual sobre el Samba harían sido señales claras de ese pivote que no hicieron hacia el host B. Finalmente definí acciones de hardening. Para esto se definió que había que reemplazar el reyeto en su versión 2.3 y aplicar el parche del Eternal Blue en todos los sistemas vulnerables, es decir, en todos los dos Windows 7, ya que observamos que ninguno de los dos los teníamos. Luego de esto, aplicar configuraciones recomendadas por los sys benchmarks. Todo esto complementado con la implementación de un 100 y herramientas como Wasu para monitoreo y respuesta activa de lo que está pasando en nuestro entorno corporativo. Ahora voy a hablar brevemente sobre el marco, lo que fue la etapa 1, que fue el marco legal y ético. Entonces voy a subir y me voy a la etapa 1. Entonces, el marco legal y ético utilizado para la etapa 1 nos dice que un elemento central del trabajo fue demostrar que la técnica por sí sola no es suficiente. Cualquier ejercicio Red Team y Blue Team debe estar enmarcado en la ley y en la ética profesional. ¿Por qué? Porque nosotros como ingenieros no podemos hacer este tipo de pruebas sin consentimiento de las empresas. Entonces, el análisis del acuerdo propuesto por Secure Nova Labs, que fue el de la etapa 1 y 2, nos evidenció cláusulas problemáticas, provisión de denunciar delitos informáticos, obligación de guardar silencio sobre las prácticas ilícitas y la pretensión de exonerar a la empresa de responsabilidad penal. A la luz de la Ley 1273 del 2009, la normativa de protección contra datos personales y el Código de Ética del CONIA, este tipo de cláusulas son inaceptables. Un ingeniero de ciberseguridad tiene el deber de rechazar acuerdos que lo conviertan en cubridor y de privilegiar sistemas de protección de interés público y los titulares de información. Ahora voy a ir a las conclusiones, ya que se me está acabando el tiempo. Entonces voy a ir a las conclusiones para hablar sobre lo que concluí de este informe final. A ver, primero, la consolidación de las cuatro etapas demostró que el ejercicio del Red Team y Blue Team solo tiene sentido cuando se integra en un ciclo completo que combina planificación, ejecución, ejecución controlada, análisis defensivo y mejora continua. Segundo, el escenario evidenció que una mala combinación de factores, sistemas sin soporte, servicios vulnerables expuestos y una segmentación débil permite a un atacante externo comprometer servidores internos con relativa facilidad, aprovechando técnicas de estándar de pivote y explotación. Tercero, desde el Blue Team se confirmó que sin una telemetría adecuada, sin un 100 o sin procedimientos formales de respuestas, incluso un ataque relativamente sencillo puede pasar desapercibido o ser gestionado de forma suficiente. Y el cuarto, el trabajo me reforzó la idea de que las capacidades técnicas del ingeniero deben ir siempre acompañadas de un sólido criterio jurídico y ético, especialmente al momento de revisar contratos, definir alcances de pruebas y responder a incidentes. Por acá entonces voy al apartado de recomendaciones. Como lo pueden ver, entonces voy a decir lo siguiente. Como línea de acción para la organización con características similares se cura Nova Labs, o sea, si tenemos alguna empresa que tenga con alguno de estos problemas idénticos o similares, se recomienda formalizar un sistema de gobierno de seguridad que incluya políticas claras para la contratación de pruebas de intrusión y la gestión de riesgos de ciberseguridad. Segundo, fortalecer la infraestructura técnica mediante la eliminación de servicios vulnerables, la gestión sistemática de parches, la segmentación adecuada de la red, el hardening de sistemas y la implementación de soluciones como un 100, un IDS, un IPS, NAC y agentes de respuesta activa. Y finalmente, consolidar una cultura de formación y mejora continua apoyada en ejercicios periódicos del Ring Team y Blue Team, capacitación en aspectos técnicos y legales y una cultura de reporte de incidentes. Con esto
Concluyo la presentación de mi informe técnico final. Agradezco la atención prestada en este video y quedo atento a las observaciones que pudiera tener. Muchas gracias a todos.